A continuación, quiero presentar desde México a el presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo, Tomás Héctor Natividad Sánchez, con su ponencia Reformas Sociales en el contexto de los derechos humanos y laborales, como también el impacto de las tecnologías. ¿Qué tal si lo recibimos con un fuerte aplauso? El doctor es abogado de la Escuela Libre de Derecho, es especialista en Derecho Laboral de la Universidad Panamericana y también tiene su doctorado. Doctor, bienvenido en este día tan especial. Bien, pues, está en su casa. Bienvenido a Muy amable. Colombia. Bien, pues. Pues muy buenas tardes, perdón. Gracias a la Universidad Libre de Colombia y a los organizadores de este magnífico evento, a todos ustedes por estar presentes y dedicarme algunos minutos de su tiempo a escucharme. Gracias a la oportunidad de presentar un trabajo como el que les voy a relatar y por participar en estos congresos y seminarios a que se refiere la presentación y la invitación. Gracias al doctor Edgar David Pérez, porque fue quien me convocó y me trajo por acá. Eh, y voy a iniciar el tema en respeto, como me decían, del tiempo. Sin duda, México, como ustedes saben, todos estudiosos de la materia, es pionero en los derechos sociales a nivel constitucional. México fue el primer país en constituir en un artículo constitucional los derechos sociales. El artículo 123 de nuestra Carta Magna establece no solo los derechos sociales obreros, sino también contiene otro artículo que establece las libertades en el campo y los derechos sociales que ello implicaba. Toda esta estructura de cambios se ha visto ahora con las transformaciones políticas que ha sufrido el país en una verdadera revolución. Ahorita que oía el relato de esta magnífica y enorme universidad, me acordaba yo de mi alma mater, la Escuela Libre de Derecho de México, que fue constituida hace un poquito antes de esta universidad. Ya la escuela nuestra tiene 107 años de existencia y nació también en situación de, de pleito y de estructura y de diferencias con la Universidad Nacional Autónoma de México, que también es una de las primeras universidades de Latinoamérica. Esta remembranza a la historia de mi escuela me hace eh, contarles o relatarles un poquito antes de entrar a tema que México precisamente vivió un sistema político. México, nuestro querido país, además de ser enorme y lleno de climas bonitos, gente bonita, somos más los buenos que los malos. Se oye mucho de los malos, pero pues estos hay en todos lados. Y vamos evidentemente a dejarlo muy claro. Nuestro presidente, el doctor Cervantes, nos aceptó la elección de nuestro país para el Congreso Mundial de 2027 que se celebrará, ya nos autorizó en la ciudad de Uruguay, de Montevideo, que fueron los días 12, 14, 15 y 16, o sea, dentro de 2 años exactamente, la celebración del Congreso. Para México son unas fechas muy importantes
porque es la celebración del grito de independencia el día de ayer y hoy es el Día de la Independencia Nacional y así se celebra. Me permitió Edgar y tenemos por ahí algún video que nos permitimos presentarles. Es un video muy pequeño, pero lo haremos al final de En el la año presentación. 2027, el corazón de México latirá al ritmo del conocimiento, No, no te escuché. Bueno, ok. Eh, bien, este marco legal que México se da en 2017. La escuela nuestra fue creada en 1918. En, eh, fue modificado totalmente en las reformas estructurales que tuvo en materia laboral el país desde 1917 hasta 2003. No, 1900, 2019 a 2023, que fueron las reformas más trascendentes de toda la historia. Se reformaron 3 puntos principales y esto va acorde con el tema a relacionar y antes de referirme a él. Tiene 3 vertientes la reforma constitucional y legal que México se comprometió a hacer desde del 2017 a través del presidente Peña Nieto, cuando se firmaron los tratados de libre comercio del país y que verdaderamente han cambiado la historia de México y de toda su estructura sindical, laboral, eh, tribunales y sobre todo la democracia sindical a que se refirió nuestro presidente, el doctor Cervaix. Estos 3 puntos implican un cambio trascendente en México. Era el único país de la OCDE que tenía todavía la justicia laboral en el poder ejecutivo. Esta justicia laboral se impartía por los gobernadores de las entidades federativas o los estados, como le decimos nosotros a nuestras entidades de la federación, o por la federación en algunas materias, de acuerdo a la naturaleza de la materia, se consideraban una lista de materias federales y todo lo demás era local y así se impartía. Sin embargo, cada gobierno estatal manejaba la justicia laboral, pues un poco a voluntad, pero un poco imponiendo la fuerza para evitar la violencia laboral y el desorden laboral. Y obviamente se regulaba uno de los 3 grandes derechos colectivos del trabajo, que es la huelga. México también nos lucimos por tener el derecho de huelga más agresivo de toda la OCDE también. En México basta que un sindicato o una organización sindical avise que va a estallar la huelga, que es la suspensión legal de los trabajos, para que lo haga y no se califica ese movimiento hasta después de cerrada la empresa y suspendidas las labores. Y esto originó que después de ello se puede calificar la huelga por inexistente o ilícita, dependiendo las condiciones en que se dio, pero la calificativa de fondo, forma, y si es apoyada por los trabajadores, no puede ser evaluada todavía hasta después de estallada el movimiento de huelga y suspendidas las labores. Si la empresa tiene algún buen abogado y buenas relaciones políticas, acuérdense que estábamos en el Poder Ejecutivo, podrá abrir en 2, 3 meses su centro de trabajo y obviamente esto
imponía el cierre de innumerables fuentes de trabajo del mundo productivo laboral. Sin embargo, esto empezó a cambiar en la reforma. Esta primer parte del cambio estructural que México sufrió fue al cambio de los tribunales laborales del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ya se crearon juzgados laborales en todo el país, se crearon pues, jueces laborales unipersonales. Discutimos mucho si debían ser tribunales colectivos o colegiados. Sin embargo, se quedó en jueces unitarios que resuelven lo laboral y con nuevas reglas se modificó todo el procedimiento de los conflictos laborales individuales y colectivos. Se adicionó algunas obligaciones a los sindicatos en materia colectiva, sin embargo, la huelga sigue intocada. El primer cambio, pues, fue este gran paso que dimos en el 2023 y terminamos ya imponiendo la justicia laboral en el Poder Judicial. Sin embargo, pues ahorita arranca apenas, aunque ya llevamos 2 años prácticamente de la reforma, pues hay jueces que apenas empiezan a aprender la materia, ¿no? El segundo cambio e importantísimo cambio fue la creación de un organismo autónomo, modelo y control del registro federal de asuntos laborales. Este organismo, que se supone es independiente y fue electo por 9 años con posibilidades de que su presidente o coordinador se reelija otros 9, es el que ahora registra contratos colectivos, autoriza sindicatos, cambia estatutos, autoriza terminaciones de contratación colectiva y todo esto que con el pretexto de acabar con la contratación de protección se diseñó en la reforma. ¿Qué era la contratación de protección? Que seguramente ustedes han leído de México. Era que el derecho de huelga es tan agresivo que los sindicatos y las organizaciones obreras se emplazaban a huelga y cerraban a las empresas. Y para que esto no ocurriera, pues las empresas firmaban un contrato de no aplicación, le decía yo, le llamaba de esa forma, o de protección. Y les voy a dar números que resultan medio espantosos y escandalosos de la realidad. Teníamos cerca de 600,000 contratos colectivos de trabajo depositados en materia federal y local y solo se legitimó, que fue un nuevo término que está contenido en los tratados de libre comercio como materia laboral y que no deberían de haberse metido al mundo laboral porque son tratados comerciales, sin embargo están contemplados en estos tratados y establecen que obviamente todos los contratos colectivos que hubiera en el país debían legitimarse. ¿Con qué? Con el tercer rango de la reforma, que era la democracia sindical a ultranza, con voto libre, personal, secreto, y se le adicionó en la reforma de la ley del trabajo directo. Nomás imagínense un voto directo de un instituto como el Seguro Social que tiene más de 600,000 sindicalizados. Pues es absurdo, no se ha podido cumplir con ello. Sin embargo, ahí se quedó establecido que es voto personal, libre, directo y secreto. Entonces, este cambio drástico eliminó de un plumazo la contratación colectiva de protección.
De 600,000, solo se legitimó el 5%. O sea, terminaron de un plumazo 500 y tantos mil contratos colectivos en el país. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Yo lo he platicado con la doctora Martita Monsalve, que es nuestra mentora, y nos trae por acá a veces a platicar. Es absurdo que, que no se conozca al país como debía de ser, porque nos están sacando de eso que se ha conocido como el nearshoring, que es el movimiento económico de producción que está teniendo el mundo por el pleito de China y Estados Unidos, el cambio de líneas importantísimas de la industria, en fin, estamos quedándonos fuera porque la reforma fue tal radical que además fue complementada con una reforma total al Poder Judicial federal y locales. Todos los jueces del país fueron sometidos a un voto popular y directo según esto. Obviamente hubo una de cualquier análisis serio que se haga de esta elección, es verdaderamente vergonzoso. O sea, es pena ajena da hasta platicarlo, pero hubo planillas para que la gente supiera por qué jueces votar, por qué autoridades votar en cada región del país. O sea, no fue voto libre, no fue universal, y solo votó el 5% del padrón electoral que tenemos en México, que son más de 98 millones de votantes. Solo votó el 5%. 5 minutos. Me habían dicho que tenía media hora, pues no voy a llegar a mi tema. Bueno, ya le mandé a Edgar todo un trabajo de desarrollo del tema. Y obviamente en él analizo todo lo que nos relató ya el doctor Cervex y, y en la mesa de presentación los maestros que iniciaron la, la, el evento, el congreso, y se los dejo ahí para que si se distribuye, no sé, Edgar, si lo sabe, pero en él hago un análisis precisamente de todos estos cambios, de lo que está generando la tecnología, la inteligencia artificial, el cambio de ciertas ocupaciones y de ciertas eh, profesiones incluso que están desapareciendo del mundo del trabajo o se están modificando y que están generando, pues, lo que nos relató el doctor, hasta suicidios y pretensiones de que se califique eso como riesgos de trabajo. Me dio hasta escalofríos pensarlo porque se va a armar un lío peor del que ya existe, pero en fin, es su opinión, yo la respeto, pero y realmente ahí está el trabajo. Yo concluyo que precisamente lo que tenemos que hacer como sociedad, ya lo refirió con toda precisión el doctor Cerváis, es ponernos las pilas, dejar el enfrentamiento de lucha de clases que ya no existe, que crearon Marx y Engels desde la famosa obra que fundamenta el marxismo y que nos ha hecho dividirnos entre pobres y ricos, poseedores o desposeídos, y realmente está enfrentando a nuestras sociedades y dividiéndolas con un gran peligro y con una insubsistencia y una inseguridad cada vez mayor. Ojalá todos los que estudiamos esta materia encontremos bases. Estamos creando, yo estoy colaborando con grandes grupos sindicales en el país por corregir su forma de pensar,
para que atiendan a las gentes. Poquitos contratos colectivos que legitimaron implican muchos millones de trabajadores empleados, porque tenemos una población de 130 millones, pero la población económicamente activa es de más de 60 millones, pero solo está formalizado 23 millones, o sea, números gruesos de abogado. Entonces, evidentemente, si nos ponemos a analizar el nivel de grado que tiene la economía informal y lo que está pegando en este tipo de trabajos, que no sé cómo los evalúan y cómo los cuentan, pero todas las veces las fuentes oficiales dicen que son menos, pero ya andamos cerca del 60% de la economía en informalidad. Y eso está gravísimo porque los jóvenes están creciendo sin hacer ahorros para su vivienda, para su salud, para, para su retiro. Estas culturas no les llegan, ya no respetan la estructura vieja de los sindicatos. Yo constantemente me relaciono con organizaciones obreras y lo que les digo es, pongámonos las pilas, atendamos a la base de los trabajadores que se les dejó, se les olvidó. Y realmente si no los involucramos en el cambio, las nuevas generaciones que son las que están llevando a los cambios, nos van a empinar como sociedades y realmente hacer un daño irreparable, porque vamos a caer en una lucha de clases estilo marxismo que ya no debería existir. Y finalmente, pues no sé, Edgar, cuándo se presente la invitación. Si quieres ya la corres y yo nomás me quedo aquí para cualquier cosa que me pregunten del Congreso y ya termino. Por ahí me estaban. En el año 2027, el corazón de México latirá al ritmo del conocimiento, la innovación y el debate global. La Ciudad de México, una urbe donde el pasado ancestral se entrelaza con la modernidad vibrante, se prepara para un acontecimiento trascendental, el 25 Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, SIS. La Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social tiene el honor de invitarte a ser parte de este encuentro histórico. En septiembre de 2027, la Ciudad de México será el epicentro donde las mentes más brillantes del mundo se unirán para abordar los desafíos y oportunidades que definen el futuro del trabajo. México, como el resto del mundo, está inmerso en una transformación profunda. Las reformas legales, el vertiginoso avance de la tecnología, la irrupción de la inteligencia artificial, el desempleo, la movilidad y la flexibilidad laboral, están reconfigurando la esencia misma de nuestras sociedades. Estamos en un momento histórico sin precedentes, donde cada decisión y cada idea forjarán el camino a seguir. Este Congreso será tu oportunidad para analizar, debatir y colaborar en la creación de nuevas alternativas y soluciones para el complejo mundo laboral que nos espera. Será un espacio para que la comunidad laboral del mundo reflexione profundamente sobre el derecho del trabajo. Y qué mejor lugar para hacerlo que aquí, en la cuna de la primera constitución social que sentó las bases de los derechos laborales modernos. En tu visita a la Ciudad de México, además de asistir al 25 Congreso Mundial, podrás vivir una experiencia que cautivará los sentidos. Recorrerás los barrios históricos, admirando la majestuosidad de su arquitectura, la riqueza de su cultura y su vibrante escena artística. Y por supuesto, deleitar el paladar con su gastronomía, reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cada sabor, cada aroma, te contará una historia. No te pierdas esta oportunidad única. Únete a nosotros en 2027 y sé parte de esta conversación crucial que definirá el futuro del trabajo a nivel global. Te esperamos en la Ciudad de México para vivir una experiencia profesional y cultural. Nos En el año vemos en México. 2027, el corazón de México latirá al ritmo del conocimiento.